¿Alguna vez nos hemos puesto a pensar si las grandes decisiones que mueven al mundo son pura casualidad o si en realidad siguen un guión bien definido? Hoy vamos a sumergirnos en cómo funciona el mundo desde una de las perspectivas más críticas de nuestro tiempo. Es una pregunta gigante, ¿no? Casi abrumadora. Pero bueno, esa es la pregunta clave que vamos a intentar desentrañar hoy. Y para hacerlo, vamos a usar como mapa el análisis bastante directo de Noam Chomsky. Así que, para que quede claro desde el principio, todo lo que vamos a ver se basa en los argumentos que presenta Noam Chomsky en su libro Cómo funciona el mundo. Ojo, esto es una síntesis, un resumen de las ideas centrales de esa obra para tener un buen punto de partida. Ok, ¿cuál es el plan para hoy? Es sencillo. Primero, vamos a ver la idea general, el mundo según Chomsky. Luego, nos metemos de lleno en los objetivos del poder. Después, veremos cómo se juega ese control, tanto afuera como adentro, en casa. Y para terminar, vamos a reflexionar sobre qué papel juega la ciudadanía en todo esto. Muy bien, arranquemos por el principio. ¿Cuál es la idea central, el corazón de este análisis sobre cómo se mueve el mundo? Y aquí la tenemos, sin filtros. La tesis principal es esta. La política exterior de Estados Unidos no es que reaccione a lo que pasa, sino que es una estrategia bien pensada para mantener el dominio global. ¿Cómo? Con fuerza militar, control económico y silenciando movimientos nacionalistas. Entender este punto es como tener la llave para abrir todo lo que sigue. Ok, ya tenemos la idea principal, pero ¿cómo se lleva eso a la práctica? ¿Cuáles son las metas concretas que, según el libro, mueven los hilos de estas políticas? Aquí hay un concepto que es fascinante: la gran área. Pensemos en el mundo justo después de la Segunda Guerra Mundial. La idea que se plantea es que se buscó organizar regiones enteras del planeta para que funcionaran como un único sistema económico, pero siempre al servicio de los intereses de Estados Unidos. Y aquí vemos el desglose de esos objetivos. A ver, no es solo un tema de músculo militar, ¿eh? Se trata de controlar recursos clave, materias primas, de apoyar a líderes que jueguen en el equipo, sin importar si son democráticos o no. Y esto es fundamental: apagar cualquier chispa de independencia que pueda retar ese orden establecido. La palabra clave aquí es estabilidad. Pero, ¿estabilidad para quién? Bueno, según este análisis, es una estabilidad para los negocios, para las corporaciones, no necesariamente para la gente. Ok, todo esto suena muy teórico, ¿verdad? Pero ¿cómo se ve en la vida real, en el campo de juego? Bueno, el libro pone la lupa sobre América Latina como un ejemplo perfecto y bastante duro de cómo estas políticas se ponen en marcha. Miren esta tabla, porque es ¡wow! El análisis cita estudios, como los de Lars Schultz, y muestra algo que deja pensando. Básicamente, hay una correlación. Parece que a medida que aumentaba la ayuda de Estados Unidos a un país, también aumentaban las violaciones de derechos humanos en ese lugar. La conclusión que se presenta es tremenda. Los regímenes que más torturaban a su gente eran los que recibían más apoyo. ¿Por qué? Porque aseguraban esa famosa estabilidad para proteger las inversiones. Y si necesitamos un ejemplo concreto, el libro nos lleva a Guatemala, año 1954. Por un lado, el discurso oficial era «apoyamos la democracia», pero la realidad, según el análisis, fue otra. Un gobierno democráticamente elegido que estaba haciendo reformas sociales fue derribado por un golpe de Estado orquestado por la CIA, y eso desató décadas de violencia. Es el ejemplo perfecto, según el libro, de esa distancia enorme entre el discurso y la acción. Pero claro, la cosa no termina en Guatemala. El análisis muestra que esto no fue un caso aislado, sino más bien un patrón que se repite. Vemos el golpe del 54, luego en los 80s el apoyo a los escuadrones de la muerte en El Salvador, la guerra contra los sandinistas en Nicaragua, la invasión de Panamá en el 89. Cada uno de estos eventos, según esta perspectiva, es como una pieza más del mismo rompecabezas de control en la región. Ok, pero pensemos en algo. Para poder hacer todo esto afuera, en otros países, se necesita que la gente en casa esté de acuerdo, ¿no? O que por lo menos no se oponga. Entonces, la pregunta es ¿cómo se consigue eso? Y aquí es donde el libro introduce una idea muy potente: el lavado de cerebro en casa. ¿Qué significa esto? La tesis es que los medios de comunicación y el discurso oficial construyen una narrativa, casi como una película, donde estas intervenciones se presentan como actos nobles, casi heroicos, por la libertad, la democracia, ocultando las razones de fondo. Es, por así decirlo, la otra mitad del juego, la que se juega en la mente de la gente. Bueno,
Después de escuchar todo esto, el panorama parece bastante complicado, incluso un poco desalentador, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el ciudadano común? ¿Hay algo que se pueda hacer? Y uno podría pensar, bueno, entonces no hay nada que hacer. Pero no, para nada. La intención de este análisis no es dejar a la gente paralizada, todo lo contrario. El objetivo es encender una chispa, la del pensamiento crítico. La verdadera acción, según esta visión, empieza con cosas que parecen pequeñas. Cuestionar la historia oficial que nos cuentan, buscar otras fuentes de información y, lo más importante, atreverse a formar una opinión propia. Y con esto cerramos dejando una pregunta flotando en el aire. Si las estructuras de poder son tan inmensas, tan fuertes, ¿dónde está el poder del individuo? ¿Qué fuerza tenemos para, primero, entender cómo funciona el mundo? Y después, quién sabe, para empezar a cambiarlo. La verdad es que hay pocas figuras intelectuales que generen reacciones tan fuertes como Noam Chomsky. Para unos es un genio, un tipo que cambió por completo cómo entendemos la mente humana. Para otros es un crítico feroz, casi un enemigo del poder establecido. Bueno, en los próximos minutos vamos a meternos de lleno a explorar esas dos caras, las del lingüista y las del disidente, de una de las personas más influyentes y sin duda polémicas de nuestra era. Y miren, aquí está la paradoja en su máxima expresión. Por un lado, lo llaman el padre de la lingüística moderna. Casi nada. Pero por el otro, lo tachan de ser el ayatolá del odio antiestadounidense. O sea, son dos universos totalmente distintos. La pregunta es obvia, ¿no? ¿Cómo es posible que una misma persona pueda hacer estas dos cosas a la vez? Para tratar de entenderlo, tenemos que ver los dos grandes pilares de su vida. Bueno, arranquemos por el principio, por su primer pilar, la lingüística. Y hay que entender algo. Antes de que llegara Chomsky, el estudio del lenguaje era otra cosa. Su trabajo no solo le dio un giro de 180 grados a ese campo, sino que fue una de las chispas que encendió lo que hoy llamamos la revolución cognitiva. A ver, para ponernos en contexto, estamos en los años 50. En ese entonces, la idea que dominaba, la del famoso B.F. Skinner, era el conductismo. ¿Qué significa eso? Pues que se pensaba que aprendemos a hablar casi como se entrena a una mascota, por imitación y porque nos dan un premio cuando decimos algo bien. Repetimos lo que oímos y listo. Pero Chomsky miró todo esto y dijo, no, esperen, aquí hay algo que no cierra para nada. Y su respuesta fue, bueno, una auténtica bomba, la gramática universal. Lo que Chomsky propuso fue algo radical para la época. Dijo que todos nacemos con una especie de hardware para el lenguaje ya instalado en el cerebro, un chip, si quieren. Y esto es lo que explica el milagro de que cualquier niño pueda decir frases súper complejas con la gramática perfecta, frases que jamás ha escuchado en su vida. A esto le llamó superar la pobreza del estímulo. O sea, la estructura base ya la traemos de fábrica. Solo necesita activarse. Y esto nos lleva a su gramática generativa. Piensen en esto como el sistema operativo del lenguaje. Funciona más o menos así. Primero está la estructura profunda. Esa es la idea pura, el significado que queremos transmitir. Luego, el cerebro aplica las reglas transformacionales, que vendrían a ser el software, el programa que convierte esa idea en palabras. Y finalmente, ¡pum!, tenemos la estructura superficial, que es la oración que decimos o escuchamos. Es un sistema increíble que nos permite crear un número infinito de frases con un puñado de reglas. Muy bien, ahora vamos a cambiar completamente de tema, o al menos eso parece. Dejamos la lingüística para meternos en el segundo pilar. Y esta es la razón por la que la mayoría de la gente conoce a Chomsky, incluso sin haber leído una línea de sus teorías del lenguaje, su faceta de disidente político. Y créanme, esta parte es tan importante en su vida como la científica. Y ojo, su activismo no es algo de los últimos años, ha sido una constante durante más de 50 años. Empezó a hacer ruido de verdad en 1967, con un ensayo durísimo contra la guerra de Vietnam que lo puso en el mapa, y desde entonces no ha parado.
Lo vemos en los 80 con sus críticas a los medios, en los 2000 contra la invasión de Irak y más recientemente apoyando movimientos como Occupy. El mensaje, en el fondo, siempre ha sido el mismo: cuestionar de frente al poder, ya sea del gobierno o de las grandes corporaciones. De todas sus ideas políticas, quizás la más conocida es el modelo de propaganda. La desarrolló junto a Edward C. Herman y la tesis es bastante potente. Básicamente dice que, en las democracias modernas, el control no se ejerce con pistolas, sino fabricando consenso. ¿Y cómo se hace? A través de los medios de comunicación. Como los grandes medios son empresas gigantescas que viven de la publicidad y de la información que les da el gobierno, acaban funcionando como un filtro. Dan la apariencia de que hay un debate libre, pero en realidad, las opiniones que se salen del libreto de la élite simplemente no tienen cabida. Y esta frase lo resume todo. Es su filosofía de vida, su brújula moral. Para Chomsky, si tienes el privilegio de tener una educación, de tener una plataforma para hablar, tienes una obligación. No es una opción, es una responsabilidad. La de decir la verdad y desenmascarar las mentiras. Cueste lo que cueste, personal o profesionalmente. Claro, como se podrán imaginar, cuando te pasas la vida desafiando al poder y a las ideas que todo mundo acepta, pues te ganas muchos enemigos, es inevitable. Y por eso la figura de Chomsky genera tanta controversia. Es tan influyente como polarizante, o lo amas o lo odias, parece que no hay punto medio. Y aquí van algunas de las polémicas más grandes en las que se ha visto envuelto. Por ejemplo, su defensa a ultranza de la libertad de expresión lo llevó a defender el derecho a publicar de un negacionista del Holocausto, lo cual le costó carísimo, sobre todo en Europa. Luego, sus análisis sobre Camboya y Bosnia le trajeron acusaciones de minimizar atrocidades. Y bueno, sus críticas durísimas contra la política de Israel, que él describe como algo peor que el apartheid, han hecho que lo acusen repetidamente de ser antisemita. Del lado de quienes lo admiran, tenemos voces como la de la escritora Arundhati Roy. Para ellos, Chomsky es simplemente una voz esencial. Lo ven como una especie de faro moral, un intelectual con una integridad a prueba de balas, que no tiene miedo de enfrentarse a las versiones oficiales y de ponerse del lado de los más débiles. Pero ahora, escuchen la otra cara de la moneda. Del otro lado del espectro, tenemos a sus críticos, como David Horowitz. Para ellos, es todo lo contrario. Lo acusan de ser un antiamericano de manual, de retorcer los hechos y de tener un odio casi enfermizo por su propio país. Poner estas dos opiniones una junto a la otra te da una idea del abismo que hay en la percepción de esta figura. Pero bueno, más allá de las opiniones y las controversias, hay algo que es innegable: su influencia. Y este dato es sencillamente brutal. Durante más de una década, de 1980 a 1992, Noam Chomsky fue el académico vivo más citado del mundo en artes y humanidades, el número 1. Esto no es poca cosa. Nos guste o no nos guste, estemos de acuerdo o no, sus ideas han marcado la conversación académica durante décadas. Simplemente no se le puede ignorar. Y con todo esto sobre la mesa, volvemos a la pregunta clave, la pregunta del millón. ¿Estamos hablando de dos Noam Chomsky distintos? ¿El científico por un lado y el activista por el otro? ¿O acaso hay un hilo conductor? ¿Algo que conecta a estas dos facetas de su vida que parecen tan diferentes? Pues hay una teoría bastante convincente que dice que sí, que todo está conectado. Piénsenlo, su teoría del lenguaje se basa en que los seres humanos tenemos una capacidad creativa innata, una libertad fundamental en nuestra mente. Y su política, que es básicamente anarquista, es una crítica constante a cualquier forma de poder concentrado, gobiernos, empresas, que intente aplastar precisamente esa creatividad y esa libertad. Visto de esa forma, ya no parecen dos pilares separados, sino las dos caras de una misma moneda. Entonces, al final, ¿con qué nos quedamos? ¿Quién es Noam Chomsky? ¿El científico que nos hizo ver nuestra propia mente de una forma nueva? ¿O el eterno provocador que sacudió los cimientos del poder? Quizás su verdadero legado no esté en elegir una de las dos. Quizás está en la propia pregunta. Una que nos empuja a pensar no solo en cómo hablamos, sino también en cómo usamos ese lenguaje para construir o para cuestionar el mundo en el que vivimos.